Hoy con mucha satisfacción quiero darles la bienvenida a un segmento nuevo. Algo, pues tal vez no tan diferente porque existen en otras partes, pero aquí en materia de podcast sí. El Club de Lectura con Alfonso Portillo. Miren qué maravilloso. Qué Alfonso, muchísimas gracias. ¿Verdad? Al contrario, Roberto, muchas gracias. Por estar aquí, por este reto que nos hemos autopuesto. Es que en alguna oportunidad, platicando con Alfonso, dice, ayúdame a hacer un cineforum, ¿verdad? Sobre una película, Un hombre para la eternidad. Correcto. ¿Verdad? La vida de Tomás Moro. Y sorpresivamente se llenó el cine, ¿verdad, Alfonso? Sí. ¿Verdad? Y después, por supuesto, en el foro dirigido por Alfonso, estuvo fabuloso. Fabuloso. Me encantó esa experiencia. Pues le contamos esa historia al director y dueño de Faisán Studio, productor aquí del Roberto Alejos Podcast, y dijo, hagamos un club de lectura. Y eso es lo que nos tiene hoy reunidos aquí. Y hoy en este primer capítulo, lo que vamos es a contar un poquito de qué se trata, Alfonso. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea? Sí, yo estoy muy contento también. Saludo al público con mucho respeto y con mucho cariño. Gracias al director, a Marcelo, y a ti, Roberto, por la invitación, porque creo que vale la pena hacer un programa en las circunstancias que vive el mundo hoy. Un mundo muy acelerado, de muchos cambios vertiginosos, de mucha prisa, de mucho querer acumular, querer tener propiedades, y entonces el tiempo no nos da oportunidad para leer, para entender otros mundos, para entender el pasado, para entender por qué estamos así, para entender nuestro origen. Y entonces, platicando ese día, me dio tanto gusto la idea de Marcelo de, ¿por qué no hacemos un podcast sobre libros? Porque ¿qué nos puede animar tener un programa como este? No es publicidad, no es propaganda, no es política. Es fundamentalmente invitar a quienes nos escuchan y quienes nos ven que tengan la posibilidad de poder discutir como que tuviéramos un círculo de lectura, un club de lectura, de libros accesibles, de libros que explican la historia, que nos hablan de economía, de política. Entonces hay tanto que leer, ningún ser humano podría leer todo lo que se produce. Solo en España son miles de títulos al año lo que se editan, solo en España, ya no digamos en el mundo. Entonces tenemos que ser muy selectivos porque el tiempo no alcanza, porque el tiempo nos absorbe en otras actividades. Y entonces estoy muy contento porque vamos a empezar, cada mes vamos a tener un podcast sobre un libro que invitamos a quienes nos ven y quienes nos escuchan, que si tienen la posibilidad de comprarlo, lo compren. Por ejemplo, vamos a empezar en junio con el primer podcast sobre un libro concreto, que lo compramos conjuntamente, Roberto, sobre la tiranía de Timothy Snyder, que es una maravilla porque nos explica todo el siglo XX en 150 páginas. Y nos explica el momento que estamos viviendo. Él no sabía que, por ejemplo, el presidente Trump iba a ser electo una segunda oportunidad, y sin embargo lo dice en el libro, sin decir el nombre, uno dice, se está refiriendo al segundo triunfo de Trump. Entonces, la lectura, ¿qué nos permite la lectura? La lectura nos permite entender el mundo, fortalecer el espíritu, cultivarnos sobre los acontecimientos, ser más libres, no encajarnos en pensamientos ortodoxos y esquemáticos y que se convierten en cárceles de larga duración, cárceles mentales. Nos permite ser más libres, cultivarnos, conocer otros mundos, conocer otras épocas, pero lo más importante, nos hace ser útiles a la sociedad y donde estamos. Un hombre que lee es un hombre distinto y propone cosas distintas al que no lee. Entonces, este va a ser un bonito podcast. Primero porque nos va a obligar a leer y a releer libros. A mí sobre todo. ¿Verdad? Y a releer, ¿verdad? Yo, en el caso mío, vamos a leer libros nuevos. Vos también vas. Por ejemplo, ahorita vamos a comentar el primer libro que vamos a comentar, pero entre los que tenemos que comentar antes de que termine el año, el libro fundamental que es una constitución de Fernando Lasalle, libro clásico de la Revolución Francesa, que estoy seguro que muchos abogados ni siquiera conocen que existe el libro de Fernando Lasalle, que se llama ¿Qué es una constitución? Es un libro histórico maravilloso y es un folletito, mira, ¿verdad? Mira. O por ejemplo, Sieyès, el gran escritor francés, que escribe El Cuarto Estado, ¿verdad? Hay tanto.
y vamos a analizar libros, vamos a proponer y a discutir y a comentar libros de economía, de política, de historia, de literatura. Porque hay una cosa maravillosa que decía Carlos Fuentes. Roberto, te va a gustar esta frase. Ahorita me acordé, dio una conferencia en España en los años 80, Carlos Fuentes, que se llamaba la conferencia Los hijos de Don Quijote. Y hay una frase, yo te voy a conseguir el ensayo para que un día lo comentemos, dice, lo que no sabe la gente cree que la literatura es solo ficción, solo invento, solo creatividad, solo imaginación. Y no sabe que eso se basa en la realidad, que la literatura puede dar voz a la política y a la economía cuando éstas se niegan a hablar y a decir la verdad. Entonces encontrarse en libros, el libro no es solo ficción. Cuando, por ejemplo, tú lees a Thomas Piketty, por ejemplo, que también lo vamos a analizar más adelante. Thomas Piketty es un economista francés que se puso a investigar 25 años sobre la desigualdad en el mundo. Y en una de las conclusiones que llega es que los literatos, los escritores de literatura como Charles Dickens, Mark Twain, Jane Austen, hablan más de política y de economía que los propios textos de economía y política. Fíjate qué interesante. Entonces, leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Balzac, a Stefan Zweig, a tantos escritores que hay, puede darnos más riqueza económica y política que los propios textos. Entonces, todas esas cosas vamos a platicar en la camaradería, porque la maravilla es hablar con los amigos, y tú eres mi amigo, somos amigos de hace muchos años, lo vamos a disfrutar, lo vamos a aprovechar, y queremos compartir con el público, con los jóvenes sobre todo. Seríamos felices si cada año pudiéramos sumar al país 10 lectores más. 10 lecturas al año. Así es. Y provocar en 10 ciudadanos que les provoque el deseo de leer. Y el otro día me encontré un amigo, se llama Brian Morales, que por cierto estaba cenando de la cena que les comenté, y me dice, desde que lo conozco, licenciado, he leído 27 libros suyos, y me los dictó ahí, le dije que me alegra. No te imaginas lo que me emociona, que las pláticas y que nuestra amistad haya derivado en que ahora eres un lector hoy profundo, que va a permitir que vos más adelante, ya sea en política, en empresas o en economía, pueda aportar más. Entonces estoy muy contento. Gracias de nuevo, Marcelo. Esto va a ser un podcast muy bonito, muy útil, muy atractivo. Y creo que va a ser muy útil, motivacional. Va a ser muy útil. Nos va a servir a todos. A mí me va a servir muchísimo. Yo no soy y acuérdate que te un lector asiduo como tu caso. Como ahorita me contaste tú, antes de que empezara el programa, que con un amigo tuyo, te van a comentar las partes conservadoras de Mafalda. De Mafalda. Que es una caricatura histórica. Hoy fue la idea, donde dice, ¿no? Como uno está acostumbrado a ir a la Mafalda rebelde, liberal. Y entonces mi amigo dice, no, hagamos un debate sobre las partes conservadoras, claro. Que también tiene Mafalda. Y es que Mafalda, aquí está. Sí, ahí la vi, ahorita me acordé. ¿Verdad? Bueno, y te dije la frase de Mafalda. La frase de Mafalda en relación a el que no lee, cree todo lo que le cuentan. Claro. Ahí está la gran profundidad. Entonces estoy muy contento y creo que va a ser un éxito. El primer libro, si quieres comentarlo, o quieres que lo comente yo, por Roberto. Favor, coméntalo. El primer libro que vamos a comentar en el primer podcast que vamos a realizar los últimos días de mayo, es del profesor Timothy Snyder, que es una autoridad en el mundo, maestro en Europa, profesor en Harvard. Es un intelectual tan prolífico que le contaba yo a Marcelo que se enfermó y estuvo hospitalizado. Y cuando salió del hospital ya tenía otro libro escrito. En la cama del hospital escribió otro libro, que hoy voy a preguntar en Sofo si se encuentra, porque lo podemos... Pero este es una maravilla, se llama Sobre la tiranía, Timothy Snyder, y tiene como subtítulo 20 lecciones que aprender del siglo XX. Es decir, cuenta acontecimientos del siglo XX que pueden ser de gran enseñanza y de gran utilidad conocerlos e interpretarlos correctamente en el mundo de hoy. Anuncia el triunfo del autoritarismo en muchos países, casi anuncia el segundo triunfo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero lo más importante es que da recomendaciones, Roberto. Da recomendaciones importantes como ver el mundo, cuidarse de los planteamientos ideológicos radicales, cuidarse del partido único, cuidarse de las respuestas fáciles, cuidarse del populismo,
alejarse un poquito del internet y acercarse más a los libros. Recomienda lecturas que nosotros vamos a utilizar, algunas lecturas. Por ejemplo, me sorprendió, oí Roberto, me sorprendió que dice, si usted no ha leído Harry Potter, léalo. Ah, ¿sí? Porque tiene más de político, de mensaje político, de las especulaciones y las conspiraciones del poder que los libros de política. Que los libros de política. Y pedí perdón al amigo que ya murió, que no quiero mencionarlo, porque ya murió, porque un día me lo encontré en un avión y estaba leyendo Harry Potter. Ajá. Y a mi compañero de viaje le dije, mira la tontera que está leyendo los prejuicios. ¿Cómo claro. Me atrevo a calificar de tontera un libro que ahora leo en un gran intelectual, que hay que leerlo porque tiene gran mensaje político y gran mensaje histórico. Increíble, ¿verdad? Sí. Este libro sobre la tiranía, porque si te das cuenta, Alfonso, en eso hemos caído, ¿verdad? De que como fracasó este proyecto, como otra vez nos fallaron los políticos, la tendencia a irse por un tirano y mira, a darse en la cara. Por eso las lecciones sobre la tiranía son correcto. Por eso te decía yo, la actualidad que tiene este libro, porque lo que estamos viviendo, acabo de leer una frase anoche de Enrique Krause, un gran pensador mexicano, que dice, el gran desastre de la democracia es que los autoritarios utilizan los mecanismos democráticos para llegar a destruir la democracia del poder. Sí. Mira qué terrible. Es decir, utilizamos la democracia para destruir la democracia. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Roberto? Defender la democracia, sin sesgos ideológicos, sin sectarismos, sin populismos, tratar de apegarse a la realidad y a la objetividad. Entonces, eso nos va a permitir... Y lo que está pasando ahorita. Es lo que está pasando importante es sobre el tema de qué es una constitución, porque estamos por cumplir 40 años de vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, hombre. Y descubrimos que más del 90% de la población nunca la ha hojeado. Leído, los abogados tal vez, ¿verdad? Y porque te obligan en una que otra carrera o cuando necesitas algo. Entonces, ¿cómo va a defender uno sus derechos que están ahí? Sus derechos fundamentales que están en la Constitución, si nunca la has ni siquiera hojeado. Sí. ¿Verdad? Encaminemos, vamos a arrancar ahorita, precisamente con la ayuda aquí de Faisán, una campaña de capsulitas sobre la Constitución. Los constituyentes nos estamos uniendo para ver cómo conseguimos plata para imprimirla y repartirla, una versión en caricaturas para que empiece a ser un texto obligatorio. Ahí me debe la ministra una cita para tenemos un curso ahí para ver si se lo damos a los maestros. Ahora todo puede ser por Zoom, sí. ¿verdad? Y mira, alguna vez te comenté, porque tú me comentaste de ese interés tuyo de divulgar el pensamiento y el espíritu de la Constitución, y te dije, ponerle el espíritu de la Constitución, qué es lo que quiso el legislador, qué es lo que quiso el constituyente para el país, porque no solo no hemos leído, menos entendemos el espíritu. El espíritu. ¿Verdad? Y uno de los libros que vamos a analizar, lo puedes leer el título, Roberto, es otro libro, ¿verdad?, de un doctor en Derecho argentino. La derrota del derecho en América Latina. Eso es lo que vivimos. Hemos derrotado las constituciones, hemos derrotado el derecho. Y un país sin derecho no tiene futuro. Si el inversionista quiere ir a un país a invertir y ve que no hay Estado de Derecho, lo piensa muchas veces antes de invertir. Nos baja esa calificación de empresas cuando no tenemos Estado de Derecho y tampoco esa estabilidad jurídica, ¿verdad? Certeza jurídica es la palabra que se usa. Que es el principio fundamental del Estado de Derecho, ¿verdad? Sí. Certeza jurídica. Tener la certeza de que no le van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces estoy contento, va a ser un podcast muy interesante. Si pueden comprarlo, ¿verdad? Sería maravilloso que cuando comentemos el libro se familiaricen con él. Porque ya lo leyeron. Sí, y vamos a poder discutir. Si podemos, más adelante, no sé si se puede recibir retroalimentación de lo que estén pensando ellos. Se puede, ¿verdad? Se puede. ¿Qué opinan de lo que estamos comentando, de lo que estamos diciendo? No es nuestra intención convencer a nadie, hacer proselitismo con nadie, sino simplemente quizás lo más importante que tiene el ser humano, la capacidad de leer, la capacidad de ver, la capacidad de estudiar. Por ejemplo, vamos a estudiar, porque hemos platicado contigo, Roberto, del valor de la historia. La historia, si yo a mis 73 años tuviera la oportunidad
de estudiar, estudiaría historia. Porque la historia es la madre de la vida. Todo lo que hemos vivido, Roberto, de alguna manera ya se vivió. La historia es cíclica, se repiten. Y aquí lo dice Snyder. Dice, la historia alecciona. La historia nos... Hay una anécdota muy bonita, Roberto, que un día te la conté. Un presidente de Estados Unidos, que no recuerdo su nombre, porque quise localizar el libro, pero no está ni en internet. Ajá. Fondo de Cultura Económica publicó por los años 80 un libro que se llama Humanistas y Política. Y eran ensayos sobre política. Y entonces cuentan la anécdota que una universidad muy famosa, no sé qué universidad, invitó al presidente de los Estados Unidos a una graduación. Y como parte de la ceremonia, el presidente iba a recibir a todos los profesores en fila para darles la mano. Era como la culminación del acto de graduación. Y entonces el presidente está a la par del rector dándole la mano y el rector se encarga de presentar a cada maestro. Mire, él es el encargado del departamento de literatura, él es el encargado del departamento de filosofía. Y estaba preocupado el rector porque no veía al director del departamento de historia. Creo que de apellido Pearson, creo. Yo voy a buscar la anécdota. Y entonces de repente llega arreglándose la corbata, corriendo porque ya se iba a acabar la fila. Y llega y dice, gracias a Dios que apareció digo, para sí mismo el rector. Dice, él, señor presidente, es el director del departamento de historia. Ah, historiador, le dijo el presidente. Y pues ya ves cómo somos los políticos, ¿verdad? Siempre que nos queremos quedar bien. Yo soy aficionado, amante de la historia, le dijo el presidente. Así le dijo el director de historia. ¿Y cuántos asesores históricos, historiadores tiene en su despacho? Se quedó callado y fue un momento incómodo porque el presidente, por quedar bien, habló del valor de la historia y el otro le contestó la realidad. ¿Y cuántos historiadores tiene de asesores? Un presidente tiene que tener historiadores y asesores porque la historia es la madre de la vida. La gran riqueza de Maquiavelo es que no inventa nada, sino que se basa en la historia que le precedió. Vamos a leer textos históricos. Sí, sí. Bueno, eso es bueno. Los libros todos tienen un valor incalculable, ¿verdad? Vamos a comentar aquí también sí, de acuerdo del profesor Roger Fisher de Harvard, que es los 7 elementos de la negociación. Aquí hemos estado dándole a ese tema, no lo conozco. Precisamente por lo que estabas diciendo. No inventó nada. Estudió todas las negociaciones exitosas y todas las negociaciones no exitosas, ¿verdad? Y encontró que en las exitosas estaban esos 7 pasos, de una u otra manera. ¿Y qué negociaciones fue a estudiar? Fue a ver a la gente de los mercados, los comerciantes callejeros, cómo, ¿verdad? Daban esos 7 pasos y tenían éxito en sus negocios. Y donde faltaba uno, especialmente el tema de la comunicación, el tema de la relación que está basada en la confianza, no se da la negociación, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Entonces, historias de la vida real, historias de país, hechos reales, ¿verdad? Y sobre todo la práctica. ¿Qué ha pasado en la práctica, verdad? Sí. ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado? Porque también nos manteníamos comentando sobre aquel libro de por qué fracasan las naciones, ¿verdad? Y cuéntales en qué paró, ¿verdad? Y se basa en la historia. Claro, incluso Edmond Mulet andaba por todos lados hablando del libro de por qué fracasan las naciones, y decía, este es un estado fallido, y su listado todos los que hablamos, porque nosotros también hemos hablado del estado fallido, así es. ¿verdad? Y mira dónde paró, ¿verdad? Cuéntales. Sí. Qué bueno que tocas ese tema porque se ganan el premio Nobel los autores del libro, y ahí tienen 2 libros más ya. Ajá. Son prolíficos, han producido tremendamente, pero ¿sabes qué es lo más grande de ellos 2? De Acemoglu y Robinson, que hicieron a un lado el sesgo ideológico. Tú no puedes calificar el libro ni que tiene sesgo conservador o sesgo liberal, o objetivo, sobre hechos, sobre acontecimientos concretos, sobre nombres, fechas, acontecimientos. Entonces va a servir mucho que analicemos, sobre todo el primero, que es un poquito grueso y que le dedica buena cantidad de páginas a Guatemala, ¿verdad? Que es importante, es lectura fundamental para entender el mundo de hoy, ¿verdad? ¿Por qué fracasan los países? Se gana el premio Nobel de Economía. De Economía, no de literatura. Sí, primera vez, porque tú sabes que los premios Nobel casi se han inclinado por estudios técnicos, por propuestas técnicas, por ensayos técnicos, y hoy es un análisis político histórico. Casi se están diciendo
le damos este premio Nobel a 2 historiadores, ¿verdad? Vamos a analizar, tal vez no todo el libro, pero algún ensayo de este Tomás Piketty, francés, ¿verdad? Hay un filósofo nuevo, Roberto, que se llama Chil Byung-han, de origen coreano, se nacionalizó en Alemania, y ha producido como 14, 15 libritos sobre el pensamiento filosófico, impresionante. Ha escrito sobre Heidegger, sobre Nietzsche, sobre los filósofos grandes, porque vamos a hacer un programa de un librito que se llama ¿Qué es la filosofía? ¿Para qué? Porque mucha gente no se quiere acercar a la filosofía porque dice, es muy metafísico, muy difícil de entender, pero hay que practicarlo de manera sencilla, de manera profunda, con ejemplos, la importancia de la filosofía en la vida. El mejor filósofo político es Maquiavelo. Y Maquiavelo decía sobre la historia, mira, el que quiera entender o el que quiera saber qué va a pasar, primero que averigüe qué pasó. ¿Qué pasó? No, la filosofía es importante. Bueno, ahora se va a volver mucho más importante, ¿verdad? Porque el cónclave acaba de elegir un cardenal. Se pusieron de acuerdo rápido. Se pusieron de acuerdo. Mira qué elección. Nosotros no hay modo que nos pongamos de acuerdo y ellos en 48 horas. Sí. ¿Verdad? Más de 100 cardenales con intereses distintos, representantes de distintos países, de distintas regiones en el mundo, y encontraron la necesidad. Bueno, escogieron un negociador, ¿verdad? Porque esa es la fama que tiene. Así es. ¿Verdad? Agustiniano, un filósofo, ¿verdad? Bueno, América gana otra vez, ¿verdad? De los 4 papas no romanos, llevamos 2 en América. Este hombre nació en Chicago, pero 40 años en Perú, ¿verdad? Entonces ya se convierte en el segundo papa americano, ¿verdad? Y cosa que no era el que andaba promoviendo Trump, sino el otro. No, interesante, ¿verdad? Bueno, nos enseñan cómo el tema de cómo ponerse de acuerdo es sumamente importante y cómo encontrar el término medio sin sesgos, ¿verdad? Importantísimo. Tenemos que ver temas, y hablamos de eso, ¿verdad? Temas que la gente no los lee porque cree que son para niños, como El Principito. Exactamente, ¿verdad? Qué bueno que lo mencionaste. Un libro sumamente profundo, aleccionador para la vida de todo el mundo. Y uno pensó que el libro era escrito para niños, como que fuera una caricatura, y que es escrito para todo el mundo. Para todo el mundo. Pero hay que leerlo y releerlo, ¿verdad? Hay tanto que tenemos que ser muy selectivos, ¿verdad? Sí. Es algo muy profundo. Yo acabo de estar en Portugal por distintas razones. Ahí está esa biblioteca famosa que hay que hacer cola para entrar. Precisamente donde se inspiró la biblioteca que sale en Harry Potter, ¿verdad? Que aquí el círculo ahí de las gradas para subir se inspiraron ahí, ¿verdad? Y la obra que aparece por todos lados es El Principito, en 5,000 versiones en distintos idiomas, importantísimo. Aquí lo importante, Alfonso, es primero que te hayas tomado el tiempo, que te emocione, que puedas compartir. Yo creo que eso es lo que nos toca ahora, compartir nuestras experiencias, motivar a la participación de todo tipo, porque no podemos tirar al agua a cualquiera que no esté preparado, que no conozca historia, que no conozca experiencias en otras partes, pero sobre todo que no lea. Sí, fíjate que nos permite mantenernos actualizados, estar activos, estar interesados en lo que pasa. Por ejemplo, el día 21 de mayo, una plática informal con estudiantes de la Facultad de Derecho en la San Carlos. Me gustaría que me acompañaras, porque tú tienes mucho que contar. Has aportado mucho a la historia del país y tienes que contarlo, tienes que divulgarlo, porque muchas gentes ignoran lo que hicimos. Claro que cometimos errores, que nos equivocamos como todo ser humano, pero dejamos un legado importante para el país en muchas de las cosas que la gente no sabe que nosotros lo hicimos. Por ejemplo, tu aporte en 5 años como presidente del Congreso, se dice fácil, hermano, pero no es fácil ser 5 años presidente del Congreso, lo que cuesta ser 1 año presidente del Congreso. Y creo que tú has aportado muchas cosas al país, pero has aportado una cosa que muchos valoramos y quizás muchos no: tu paciencia para el diálogo y tu tolerancia. Das una enseñanza de madurez política. Empezaste joven, empezaste 24 años en la política. 22 añitos. 22 años, hermano. Y hoy se te oye cuando las propuestas, cuando platicamos,
de la madurez política que tienes. Bueno, eso no es fácil, eso es parte de la historia. Y creo que si puedes, me gustaría que me acompañaras será un placer, a esa plática. la verdad. ¿Verdad? Y hay que reconocerlo, porque a esa edad, Alfonso, uno llegaba a recibir clases a la Constituyente, con los maestros, ¿verdad? Grandes maestros ahí en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Entonces uno tenía que entender, ¿verdad? Que lo que ibas a aportar era lo que te daba la inquietud, el ímpetu, el carácter de uno de joven, pero la sabiduría y todo lo demás es de la gente con experiencia. Es que una le decía, Patojo, trajo cuaderno, va, siéntese y apunte. Eso no, aquí lo tengo grabado, ¿verdad? Y así muchos nos tomaron a Richard Shaw y a otros que estábamos ahí jóvenes como alumnos, lo que no se da ahora. Estamos en una época de mucho choque, confrontación, de falta de diálogo. No hay formación, no nos preocupamos por estudiar. Acabo de escuchar a una autoridad como Jeffrey Sachs, un economista de nivel mundial, decir que el presidente de la potencia más grande del mundo no lee una página. Hermano, eso es un crimen, es una aberración en el mundo de hoy, que el presidente que conduce la nación más importante no lea una hoja. Imagínate. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera el mundo? Pues bueno, nosotros ya tenemos ahí cola, fuimos juntos a Sofos. Fue interesante estar sentados tomando café en Sofos, cómo pasaba la gente. Mire, este también es sumamente interesante, ¿verdad? En busca de una filosofía pública, dice, pero se llama el descontento democrático, ¿verdad? ¿Qué es lo que la está historia de Sanders le contaba yo a Marcelo. Es interesantísimo. Él es profesor de Harvard y le creó la universidad una cátedra en la Facultad de Derecho que se llama Justicia. Y se volvió tan famoso en sus disertaciones que en teatros y estadios da sus conferencias. Llena. Imagínate. 10,000 gente dándole una conferencia. Con todo lo que implica hablar en un estadio, imagínate. Fue a Corea y habló ante 30,000 gentes. Es un abogado de nuevo pensamiento, de nuevo cuño, ¿verdad? Eso qué bueno porque vamos a analizar la derrota del derecho en América Latina, de un doctor en Derecho, que yo creo que lo que nos ha fallado en la formación de abogados. Guatemala tuvo toda una época de grandes juristas, de grandes filósofos jurídicos, de grandes abogados, como Fito Mijangos, Mario López Larrabe, grandes, Monzón, todos grandes abogados. Hoy ha bajado la calidad de la formación del abogado, pero lo más grave, ha cambiado la mentalidad del abogado. Y yo creo que hay un libro que analiza eso, que lo vamos a tener la oportunidad de analizarlo, porque hay tanto, ¿verdad? Ahorita me estaba acordando, hay libros que lo persiguen a uno, Roberto. Te quiero contar esta anécdota porque es muy bonita. Y he dado la lectura, le he recomendado esta lectura que te voy a mencionar a muchos amigos y no la han entendido. El último fue un paisano zacapaneco que se lo presté y me dijo que no me gustó. Yo no quise comentar nada con él, pero me quedé pensando, ¿por qué no lo entendería? Y el libro se llama, primero te voy a contar la anécdota porque es maravillosa. Resulta que yo estaba llevando Economía Política 1 en 1971, en segundo año de Derecho. Y un día llego, antes de la clase de Economía, y entonces me encuentro con que el profesor de Economía tampoco había entrado porque no había terminado la clase anterior. El profesor se llamaba Eduardo Ruiz Castellanos. Y yo, como siempre andaba leyendo, me digo, oye, Portillo, aprovechamos para platicar. De Querétaro, él ya murió. Portillo, ¿a ti te gusta leer? Pues hago lo posible por leer lo más que pueda, profesor. Apunta a un libro que te voy a recomendar. Entonces agarré mi cuaderno y yo, sí, dígame. El guardián entre el centeno. J.D. Salinger, el autor. Lo apunté. Nunca más me volví a acordar. Pasó, me hice abogado, y cuando estaba estudiando en los años 80, mi maestría de Economía, voy al metro a las 10 de la noche, para rumbo a la casa. El metro casi estaba vacío, no como ahora que está lleno las 24 horas. Porque se desapareció, se enfermó, y ya no terminó el curso, ya no lo volví a ver, y de repente me lo encuentro en el metro solito, fumándose su cigarrito, y me le acerco y le digo,
oye esto. Ah, pero hay otra anécdota de él mismo, que siempre que terminaba la clase nos decía, jóvenes, mira qué cosa más linda, Roberto, no se les olvide que los problemas del mundo no los resuelve ni la economía ni la política, lo resuelve la poesía. Entonces decíamos, está medio chiflado este, ¿no? Después entendimos con el tiempo lo que significaba la poesía para el mundo, la creación más sublime del arte, del amor, de la humanidad, del espíritu, pero con el tiempo, ahí tenía yo 20 años. Entonces me acerco y le digo, él con desconfianza, porque México es peligroso, me acerco y le digo, profesor, y volteé a ver para todos lados. ¿Cómo? ¿Es usted Eduardo Luis Castellano, verdad? Le dije, sí, me dijo, usted fue mi profesor. ¿Dónde fue tu profesor? En Chilpancingo. No terminó el curso. Ah, sí, me dijo. Y se me queda viendo, bueno, se me queda viendo con una mirada muy penetrante y me dice, ¿leíste el libro? Y qué vergüenza sentí, hermano. Entonces ya se me había olvidado hasta el título. Le dije, ¿cómo se llama el libro? El guardián entre el centeno. No. Me da pena decirle, profesor, pero la verdad es, no lo he leído. Búscalo y lo lees. Y entonces yo, como para querer remediar y compensar un poco la metida de pata y la inatención, le dije, profesor, no he leído el libro, pero por fin entendí la frase que nos decía al final de clases. Mira, vos puso una cara ese hombre. A punto de llorar. ¿Cómo, por ti? Me dijo. ¿Entendiste por fin la frase que yo decía? En ese momentito llegó el metro, me dio la mano, no lo volví a ver jamás. Se me volvió a olvidar el libro. Ese libro me persiguió, Marcelo. Ese libro, hermano, voy a una cátedra, a una conferencia de Carlos Pereira, uno de los grandes politólogos de México, y termina y hay un brindis después de la conferencia, porque fue un club, y hay un grupo y digo, aquí es donde me voy a pegar, siempre anda buscando gente conocida para platicar, y me pegué a un grupito donde estaban compañeros míos de la maestría. En el momentito que llego, le está dirigiendo la palabra uno de los presentes en el grupo a otro, y te vas a asustar lo que le estaba diciendo. Yo me quedé, se me erizó la piel, porque le está diciendo, ¿cómo se llama el libro que me recomendaste? El guardián entre el centeno, J.D. Salinger. No puede ser, dije yo. 3 veces en la vida y no lo he leído. Bueno, no lo volví a ver, el libro. Caigo preso y estoy preso en Nueva York. Me llegan varias revistas que estoy suscrito y me llegan Nexos y la abro. Dice, el guardián entre el centeno vende más de 100 millones de ejemplares. No puede ser. Me paré, agarré el teléfono, le hablé a mi sobrino Juan Pablo, me consigue este libro urgentemente. Urgentemente. El siguiente día le hablé, ¿ya lo consiguió? Ya, pero usado, está agotado, no importa. Me impresionó. Creo que tú ya lo leíste, Marcelo. El guardián entre el centeno. Es la vida de un adolescente. Es el paseo, el vagabundear por Nueva York de un estudiante que es reprobado para que se gradúe de bachiller y tiene vergüenza de enfrentar a los padres. Se dedica a vagar por Nueva York y a criticar y a ver con visión social toda la sociedad norteamericana. ¿Por qué ese libro fue no peyorizado, pero fue visto con desdén? Porque estaba en el escritorio del que mató a John Lennon. Entonces le cayó como una maldición al libro. Mira. Sí, pero el libro, lo vamos a comentar aquí. El guardián entre el centeno, es una maravilla, bien escrito. Es una narración maravillosa, pero nadie le ha interpretado que es la rebeldía de un joven contra lo que ve. Le cae mal todo. Ese desgraciado es aquí, a todo el que agarre, menos a unas monjitas que se encontró en el metro. Esas sí valen la pena, dice. Esa novela la vamos a muy bien. A ver, pues, aquí. Bueno, no se vale que no empiecen a contar. Tienen tiempo para contar que arrancó este nuevo capítulo, el Club de Lectura con Alfonso Portillo, ¿verdad? Y que empiecen a buscar el libro, ¿verdad? ¿Puedes comentar un poquito de qué trata el tema de... Ya lo comenté, Sí, ¿ya? Sobre la tiranía. Sobre la tiranía. Uh-huh. Son lecciones aprendidas en el siglo XX que nos van a servir en el siglo XXI desde el punto de vista político, social, psicológico, económico. Anuncia lo que viene. Y qué bien que lo hiciste el complemento tú, Roberto, porque tú dijiste,
Y el título habla de lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo es el regreso de regímenes autoritarios que están llegando por medios democráticos. Así es. Y bueno, a ver dónde pasa la humanidad. Porque resulta que siempre nos dijeron que la democracia era el mejor régimen que había conocido hasta hoy la humanidad. Y resulta que hoy está cuestionada. El libro que vamos a analizar de Michael Sandel es el descontento que hay por la democracia porque no resuelve nuestros problemas cotidianos, ¿verdad? Y hoy que hay gobiernos como el de Estados Unidos, que aquí lo dice, que quieren resolver los problemas del siglo XXI con políticas del siglo XIX. Los aranceles fueron criticados toda la vida por el liberalismo. Y hoy hay una diarrea de aranceles. Bueno, le acaba de poner aranceles a las películas importadas. Al arte. Sí. 100% de aranceles. Sí, yo no sé a dónde va el mundo. Todo eso lo vamos a analizar. Claro. Y se aceptan ideas, no se vale que no opine porque queremos ver, probar si los hacemos públicos y en si vivo. les interesa saber tal vez ver libro, algún tema de películas. Si no lo hemos leído, lo conseguimos y lo leemos. Porque lo que se trata es de compartir conocimientos, de compartir lecturas, de compartir pensamientos sin sesgo ideológico, sin sectarismos políticos. Pensar con libertad. Lo más grande es pensar con libertad y es lo más difícil, ¿verdad? Bueno, y como decíamos, un librito de estos vale menos que una botella de ron. Sí, eso no quiere decir que no se compren la botella de ron, claro. lo mencionamos, ¿verdad? Pero mejor si ya lo leyeron el día que lo comentemos. Sí. Y en serio, no se vale que se pierdan esa oportunidad, ¿verdad? El Club de Lectura con Alfonso Portillo. Gracias, Alfonso. Libro de 130 quetzales. 130. La de ron cuesta 180, creo. Y mal ron. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias, Marcelo.